Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos un video muy especial porque D'Alessandro, abogado especialista en temas previsionales, nos estará contando todas las últimas noticias del día sobre jubilaciones y pensiones de ANSES. Si sos jubilado, pensionado o estás por iniciar tu trámite, no te podés perder este informe. Presten mucha atención a cada detalle, porque hay novedades importantes que tenés que saber. Quédate hasta el final del video, que vamos a repasar punto por punto lo que necesitas saber y no perder ninguna noticia. ¿Cuáles son los aumentos que se vienen para ya se está terminando septiembre, para este próximo mes de octubre? Bueno, la pregunta de siempre, ¿es suficiente el aumento? Es insuficiente, o sea, eso ya queda claro que un 1,9% que va a aumentar en octubre. Las jubilaciones no satisfacen el bolsillo de ninguno de los jubilados ni de la mínima ni de los que perciben la máxima. Esto es ya una verdad a perogrullo, pero yo te digo un 1,9% que en realidad eso es lo que marca la inflación, pero si nosotros ponemos los números finitos, los jubilados ni siquiera van a cobrar un 1,9, van a cobrar menos, un 1,87. Claro. Es decir que siempre el Estado le está quitando unos céntimos a una magra jubilación que ya van teniendo, por lo que la jubilación mínima va a estar en 326.300 pesos casi, sin el bono. Aún con un bono congelado, no van a llegar los 400.000 pesos. Imagínate que 400.000 pesos con esta última semana o estos últimos 15 días que las cosas están aumentando a un precio, a un camino, a un ritmo muy acrecentado, muy acelerado. Claro. Y no alcanza para el bolsillo, ¿no? No, estaba pensando también en el aumento de agosto, que fue quizás el que a mí más me impactó, que había sido del 1,6, cuando la inflación a nivel nacional había sido del 2,9 a nivel nacional, y la de Ciudad de Buenos Aires del 2,5. Y digo, ni siquiera el aumento para los jubilados había sido igual a la inflación. Ni hablar de que hay muchos rubros que aumentan por encima de la inflación, las prepagas, los alquileres y muchos más. Vos le diste a la tecla. Si estamos hablando de que en octubre el sueldo de los jubilados va a aumentar un casi 1,9, pero recordemos a los jubilados que para tomar ese aumento, eso que se tomó para como aumento para los jubilados, viene del rezago del mes de agosto. Es decir, que va con 2 meses de atrás, claro, desfasados, porque la inflación que se toma en cuenta para calcular esa prestación es de 2 meses de atrás, de agosto. Y en agosto, por ejemplo, que siempre doy el mismo, pero porque la realidad nos indica eso, el transporte público aumentó un 3,6%, es decir, que el gasto básico que un trabajador o un jubilado tiene que pagar diariamente para o ir al trabajo, o llevar al nieto al colegio, o ir a un turno médico, porque no se puede dar el lujo de tomar una aplicación, un vehículo de aplicación o un remis. Eso aumentó un 3,6%. Si tomamos en cuenta que los gastos de la luz, el gas y demás gastos de vivienda aumentaron 2,7%, estamos dando cuenta que a la inflación media, que fue 1,9, que es lo que van a recibir los jubilados en octubre, está muy desfasado de esos gastos básicos. Ahora bien, por el otro lado tenemos lo que menos aumentó. ¿Y qué aumentó menos o directamente no aumentó? Los gastos de compras de calzado. Y yo te pregunto a vos, porque también es la pregunta que me hago para mí, ¿cuánto hace que no nos compramos un par de zapatos? No. Un jubilado, ¿cuánto hace que no se puede comprar una chancleta, un par de chancletas? Y además los jubilados, estamos hablando en general de gente mayor, no se pueden comprar cualquier calzado. O sea, no. Es algo que tenés que realmente que cuidar la salud del pie. Hay muchas personas con movilidad reducida, no se puede comprar
Una persona joven, Tal sin cual. ningún problema de salud, sin ningún problema traumatológico, quizás puede comprarse un calzado barato, una hojotita, una chancletita. La gente mayor no. No, porque los pies ya, el caminar. Mira, una de las cuestiones del porqué y de lo que me sirvió a mí estudiar gerontología. La gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento, desde el plano bio, psico, social, espiritual y de salud. Claro. Una de las cuestiones que a mí me llamó la atención es que, y que no lo digo yo, me lo contaron, lo estudié de los médicos geriatras que nos enseñaron, es que en el hombre, sobre todo, en el hombre mayor, camina, y perdonen si el término no es el adecuado, pero como pisando como un pie de elefante. Es decir, no apoya la punta, el talón, el talón, o sea, no hace el movimiento de punta, Claro. Talón y el medio, ¿no? Claro. Sino que camina como aplastando uvas. Y eso es lo que vemos diariamente en la calle cuando las personas mayores, como vos decís, que van perdiendo la movilidad, sobre todo en el hombre, camina de esa forma y es la mayor causa de accidentes, sea domésticos o en la calle, porque no caminan apoyando como una persona más joven que apoya sobre la punta, sobre el medio y sobre el talón. Eso me lo enseñaron los gerontólogos y uno después, los geriatras, y uno después va mirando y efectivamente es así. El calzado es muy importante a lo que quiero llegar. Y igual, sobre una inflación que sobre el calzado decreció, o sea, tuvo una deflación del menos 3%, aún así la inflación media para calcular esta jubilación, que no va a llegar ni más ni menos que con un bono a casi 400.000 pesos, no llega a 400.000 pesos, eso indica que la cosa está muy mal, porque la medición de los gastos básicos va muy por detrás de los gastos, a lo mejor innecesarios para esta coyuntura de tiempo, como es comprarse un par de zapatos, ¿no? Cristian, hace un ratito, y recojo ese guante, hablaste del transporte público, del aumento en el transporte público. Hace poquito se anunció que el gobierno de la ciudad aprobó una normativa para que los jubilados puedan viajar gratis en el subte. Nada más. En el subte. Está muy bueno esto, Está muy bueno. Hay que hacer un trámite, pero es un trámite sumamente sencillo y si no es sencillo, se le puede pedir ayuda a cualquier persona. No, ahora es sencillo, se puede hacer a través de las unidades de gestión de la Ciudad de Buenos Aires o en las terminales de las cabezas de los subtes. El gobierno porteño, o sea, vamos a recordar esto, no fue una iniciativa del gobierno porteño, sino de la legislatura y salió por casi, te diría, por un acuerdo muy importante de la oposición, pero que cuando llegó esto a manos de el jefe de gobierno, directamente no hubo reticencias, la promulgó y la celebró. El tema es que tardó en cumplir la reglamentación recién ahora, y también hay que bajar un poco la expectativa porque no es para todos los jubilados, sino los jubilados que viven en Capital Federal. Ah, importantísimo. No de la provincia que van a la capital. Solamente para los jubilados de la Capital Federal, que tienen domicilio en la Capital Federal. Sí. Eso es clave porque hay mucha gente que vive en el conurbano, que tiene domicilio en provincia de Buenos Aires, pero que usa a diario el subte porque se traslada por acá, se mueve por acá. En ese caso no. No. Bien. Tienen que tener el domicilio en Capital Federal. No es para nadie que viva en provincia o en alguna provincia o esté circunstancialmente de paseo en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, que va a poder disfrutar de este beneficio que es la gratuidad en el transporte público, que ya existía. Lo que pasa es que lo que se hizo es flexibilizarlo para que mayor cantidad de adultos mayores, no por ingresos, sino por su condición de adultos mayores, puedan disfrutar de este beneficio, de aprovechar esto que debiera ser ya algo más abarcativo, no solo para el subte, sino también para el transporte público en general, como el colectivo, ¿no?
Hay una frase que dijo Jorge Tayana, que la voy a pasar a citar, así no digo algo que él no dijo. El gobierno no tiene plata para los jubilados y discapacitados, pero sí para las cerealeras. Esto dijo el candidato a senador por Fuerza Patria. ¿Coincidís con estas declaraciones? Coincido, pero yo le daría una vuelta a esa definición importante que dijo el candidato a diputado Tayana. Yo diría, ¿hay plata para los jubilados y los discapacitados? Lo que sucede es que el gobierno prefiere utilizar esa plata para los jubilados y discapacitados para dársela a los grupos amigos, empresariales, la timba financiera, la cerealera. Quiere decir que la plata está, no es que no hay plata, la plata está. El tema es dónde y en qué se invierte. Porque si la plata de los jubilados va a parar al rubro financiero, yo no soy economista, pero lo que escucho de ustedes como periodistas o de economistas que entrevistan ustedes, si va para eso, entonces quiere decir que la plata está. El tema es que si nosotros ponemos como primera definición, no hay plata para los jubilados, queda eso, no hay plata, y se afirma una mentira como verdad. La plata está, lo que sucede es que se destina para cualquier otra cosa que no es para los fines sociales, ¿no es cierto? Hay un discurso que se replica mucho, que es, bueno, el esfuerzo lo tenemos que hacer todos en pos de que la economía se recupere, ¿no? Ahora, recién, hace unos minutos nada más, estuvimos hablando con el diputado nacional Esteban Paulón, y lo que él dice es, se entiende que se tenga que hacer un esfuerzo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un sector que todo el tiempo está haciendo un esfuerzo y hay otro sector que se termina beneficiando también en un contexto de crisis y que nunca... Mirá, está tan bueno esto como para dar un mensaje. Hace unos días, ustedes, bueno, les cuento, en España se está debatiendo una reforma a la ley laboral en cuanto a la carga horaria. Ajá. Recordemos, en Argentina, una persona, por ley, trabaja 8 horas diarias o 48 horas semanales. Claro. Bueno, acá también hay una idea, una tendencia de reducir la jornada laboral. Bueno, en España se intentó, no hubo acuerdo, y un empresario, como acá podría ser el de la soja, el de las cerealeras, dijo muy abiertamente, decía, cosa que acá en cualquier momento lo van a decir, porque acá, viste, se copian de todo, que había que hacer la cultura del sacrificio. Cosa de que a mí me llamó poderosamente la atención, porque ya no es la cultura del esfuerzo, sino del sacrificio. Claro. O sea, ¿por qué tenemos que estar sacrificados como pueblo? ¿Por qué un jubilado tiene que renunciar a el de la mínima a no comer y el de las jubilaciones medias y altas a vender su casita en las Toninas que se hizo con sus esfuerzos, sus sacrificios, porque no puede pagar o costear esa casa que en su vida de trabajo lo hizo? Entonces, acá, como siempre digo, nos peleamos o intentan hacernos pelear, mejor dicho, no nos peleamos nosotros, nos intentan hacer pelear haciéndonos pasar como jubilados pobres y pobres jubilados. Los jubilados pobres son los que no llegan a fin de mes. Y los pobres jubilados son los que aportaron toda la vida y que tampoco llegan a fin de mes, pero por vergüenza no pueden decir, o cuando lo dicen, ustedes han visto en las notas que hacen en las marchas, yo tengo la bendición, el privilegio, tengo la suerte de que cobro un poco más de la mínima. Siempre tienen que dar esa referencia de antemano como si fuese una mala palabra cobrar más de la mínima. Es un derecho. Y si cobran la máxima, yo los felicito porque aportaron toda la vida en consecuencia a eso. Y tienen el derecho a poder pagar las expensas, a poder pagar el alquiler, a poder pagar... tienen el derecho, no tienen que estar sufriendo y mendigando algo que ahora, muy suelto, dice un empresario español, que seguramente lo van a decir acá, la cultura del sacrificio.
Cosa que me parece que ya no es el esfuerzo, sino nos estamos enterrando más en un sacrificio que yo no quiero vivir, perdónenme, yo soy un laburante como vos y quiero vivir bien. Y todos vamos a llegar a mayores. No sé si todos vamos a llegar a jubilados, mirá. Pero que todos vamos a llegar a mayores, eso seguro. Hay algo ineludible y es el envejecimiento. Es interesantísima la charla que siempre son interesantísimas, pero esta particularmente es muy buena porque, claro, nunca tocamos el tema de las jornadas laborales y cómo, en realidad, con el avance de la tecnología y de la modernización y de las sociedades, la jornada laboral es algo que nunca se tocó. Seguimos con la jornada de tercios de 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, que es del siglo XIX. Eso es de los mártires de Chicago. Nunca lo movimos. Recién ahora algunos países están diciendo de 5 días hábiles quizás 4 podemos dejar. Claro, es que el mundo se está orientando para eso. Las nuevas tecnologías hicieron que uno pueda descansar en esa tecnología. No que la tecnología o la cibernética o la inteligencia artificial reemplacen la mano de obra, como muchos intentan, sino que la mano de obra descanse en esa tecnología, en esa nueva modalidad que se va instaurando y que ya es un hecho. No podemos negar esto que se viene ahora. Nosotros, si vos me preguntás, y esto es un tema que podemos abordarlo en otro momento, ¿no? ¿Hay que hacer una reforma laboral? ¿Hay que hacer una reforma previsional? Sí, hay que hacerla, porque tenemos legislación muy vetusta al ritmo de las nuevas herramientas que se van formando. Ahora, ¿qué es lo que queremos de reforma laboral? ¿O qué queremos de reforma previsional? ¿Queremos llegar a viejos sin derechos o queremos tener una vejez digna con una jubilación digna? ¿Queremos tener una jubilación privada o queremos tener una jubilación sostenida en el pilar público de reparto solidario? En el ámbito laboral, ¿queremos tener flexibilización laboral donde nadie tenga derecho a cobrar una indemnización si se enferma? Y no, yo no quiero eso. Quiero una reforma que sí se deben hacer, pero con el pueblo adentro, la gente adentro, todos adentro, lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. Siempre, y con esto cierro, defino la diferencia entre un economista liberal o un economista, una persona que piensa como Javier Milei, y una persona que hace derecho social o mira lo social. Yo pongo el ejemplo siempre, ¿no? Si nos hacen hacer un círculo grande con mucha gente adentro, y que sobre ese círculo tengamos que dibujarlo o redibujar ese círculo. Claro, un economista de la talla de Milei va a agarrar la motosierra y va a dibujar un círculo perfecto, pero en ese círculo hay gente, personas, va a rebanar cabezas, a otro le va a faltar la mano, le va a rebanar un pedazo de pie. En cambio, los que hacemos derecho social nos hacen hacer un círculo con personas adentro, vamos a tratar de dibujar un círculo lo mejor posible, lo más perfecto, pero no lo perfecto que hace la otra rama. Más elástico. Un círculo lo más perfecto con la gente adentro, sin rebanarle la cabeza, sin rebanarle el pie, sin cortarle la uña o las manos. Hacer algo lo más perfecto posible, siempre va a haber algo que quede en la imperfección, ¿no? Sí, hay estudios que incluso porque se hicieron algunas pruebas piloto en muy poquitas empresas, recuerdo del Reino Unido en este caso, que les habían reducido la jornada a los trabajadores. En vez de hacerlos ir 5 días, algunos trabajadores les hacían ir 4 días y a otro los 3 restantes. Y lo que notaban, pues esto lo sostuvieron meses, que la gente iba más contenta, como iba más contenta y más feliz y más descansada a trabajar, trabajaba mejor, rendía más a nivel laboral. Digo, es todo un debate que se tiene que dar, pero ya intracorporación, ni hablar socialmente, pero dentro de cada corporación, dentro de cada empresa empezar a pensar, bueno, quizás
tenemos que darle la posibilidad a nuestros empleados de ser felices y que no suene naif, ¿no? Sino un empleado feliz seguro. realmente te va a rendir mucho más. Te van a cerrar más los números con gente feliz trabajando para tu lugar, ¿no? Mira, había una propaganda hace muchos años, no sé si debería estar, que decía, un pie eficiente es un pie feliz. Esto es lo mismo, si un trabajador... Repetime eso. ¿Cómo? Había una publicidad que decía, un pie eficiente, que era la publicidad, Sí. es un pie feliz. Es un pie feliz. Promocionaba, por supuesto, un talco, que yo. Pero sí, lo que quiero decir, que una persona que trabaja bien es una persona feliz, una persona que está en un ambiente laboral oportuno, sí. o con una reducción de jornada, donde pueda, o esta modalidad de la virtualidad que en la pandemia parecía que llegó para quedarse. Hay mucha gente que pudo hacer en su casa el trabajo sin bajar la producción. Sin embargo, no sé por qué algunos empleadores, volvieron a la modalidad presencial. Sí, hay que hacer una modalidad híbrida, hay que generar. Nosotros tenemos una buena ley laboral en materia de lo que es la virtualidad, ¿no? De lo que pasó en la pandemia. Sin embargo, esto está desaprovechado, porque un trabajador se reducen los costos de transporte, se reduce un montón de cosas, inclusive el gasto que insume una empresa se reduce porque la luz baja, los servicios a lo mejor de internet y todo eso también se reducen, y esto hace que el empleador tenga menos carga en su economía, sí. Y por otro lado tiene un trabajador que está funcionando desde la casa lo mejor posible.